Buenas noches, placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Hoy estamos en nuestro culto evangelístico. Estamos hablando de Jesucristo, nuestro culto evangelístico. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de profecías. Estamos hablando del personaje central del plan de salvación. Claro, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en el esfuerzo de salvar a todos aquellos que estén dispuestos a dejarse salvar, que crean, que acepten. Me acuerda a Elizabeth hablando con María. Elizabeth ya tenía más de 6 meses de embarazo, la madre de Juan el Bautista, la esposa de Zacarías. Y María acababa de recibir la visita de Gabriel, el ángel Gabriel. Tengo mucho respeto. Cuando María llegó donde Elizabeth, hubo algo que Elizabeth le dijo a María, estableciendo una diferencia clara entre Zacarías, el esposo de Elizabeth, y María. Los dos fueron visitados por Gabriel para hacerle anuncios. A Zacarías el anuncio del nacimiento de Juan y a María que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. En fin, que Elizabeth le dice, bienaventurada la que creyó. Establece una diferencia entre Zacarías, el sacerdote, estudiado, miembro de todos los poderes, de todos los círculos de poder prácticamente que habían en Israel en ese entonces, y María, la jovencita de Nazaret, que estaba prometida para casarse con José, el carpintero. El caso es que ella creyó. Y la salvación es para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que en Él cree, en Dios, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto es un asunto de fe, de creer. Así que vamos a hablar de Jesucristo esta noche. Y valga la larga introducción que he hecho. Oramos. Gracias, Padre, por la bendición de poder hablar de ti, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Gracias por este culto, que sea de bendición para quien se conecte y para quien lo vea después. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Segundito. Bien. Esta noche yo tengo 2 cultos. Tengo uno ahora a las 8, hoy martes. Y tengo otro a las 9. A las 9 vamos a hablar del Espíritu Santo, que es el tema que estoy tratando también esta semana. Gracias a Dios que tengo las energías suficientes y la garganta está bien para hacerlo. Bien, las escrituras nos ofrecen un relato extremadamente rico del carácter de Cristo. No está aquí ahora, pero Dios no se dejó a sí mismo sin testigo. O sea, Dios dejó testigos de la obra de Cristo, testigos de su trabajo, de todo lo que hizo. Y nosotros estamos felices de que así sea. Un segundito que tengo un problema de iluminación aquí. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, descubrimos un carácter riquísimo de Jesucristo. La descripción que hay es increíble. No es un retrato abstracto, ni doctrinalmente, ni doctrinal solamente, sino que habla de carácter, de acciones, de qué hacía, cómo pensaba, cómo actuaba. Y eso es fundamental para nosotros. Es el retrato de una persona que lloró, que se compadeció, que desafió estructuras injustas y que eligió renunciar a sus privilegios eternos por amor a la humanidad. Y eso es algo que no mucha gente hace, renunciar a sus privilegios por amor a otra persona, por amor a la humanidad. No, no es así. Conocer ese carácter no es un ejercicio académico. Conocer el carácter, Norma Mar, muy bienvenida, mi hermana. Conocer el carácter de Cristo no es un ejercicio académico. Ciertamente que la semana pasada, el martes pasado, nosotros hablamos del Jesucristo histórico. Y ese fue un ejercicio académico. Entender de que Flavio Josefo hablaba de Jesucristo, evidencias documentales de Jesucristo y todo, pero esta vez nosotros vamos a conocer a Jesucristo, a la persona, al individuo. Feliz noche, Norma.
Eso es lo que vamos a comenzar. En Isaías 9:6 hay títulos que se le atribuyen a Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son los títulos que se le atribuyen a Jesucristo en el capítulo 9 del libro de Isaías. O sea, estamos hablando características y títulos que le corresponden a Jesucristo. Admirable, una persona admirable. Un consejero, una persona que te aconseja, que te acompaña. Dios fuerte, que no se acobarda, que no se echa para atrás, que no tiene miedo. Padre eterno, no cambia. Jesucristo no se muda, no cambia. Y por último, príncipe de paz. El que hace la paz entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. A eso vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Gloria a Dios por eso. Y Filipenses capítulo 2 habla del precio, parte del precio que Jesucristo pagó, o del precio, Filipenses 2, 5 al 8. Allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, los evangelios muestran ese carácter tan especial en acción. Así que vamos nosotros esta noche a recorrer brevemente, yo espero que en 20 minutos hayamos terminado, vamos a recorrer el carácter de Cristo, a conocerlo. Mateo 9:6 nos dice que Jesús, viendo a la multitud, tuvo compasión de esa gente, tuvo compasión de ellos, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Eso es profundo, porque no está hablando de una compasión intelectual, ni una compasión distante. Mira que necesito un pantalón, vamos a comprarle su pantalón. No, que necesito una camisa, vamos a comprarle su camisa. No. Está hablando de una compasión visceral, profunda, que sacude todo el ser, algo que sale de lo más profundo del ser. A eso se refiere esta compasión, esta palabra que se utiliza aquí. Esta palabra que se utiliza es planixomai, es la palabra griega, y significa ser movido en las entrañas. Eso es lo que significa. La compasión de Jesucristo sale desde el fondo de su ser, desde el fondo de su corazón, desde lo más profundo de su mente, de su espíritu. De ahí nace la compasión de Jesucristo. Hay otro texto también que nos permite ver al Jesucristo persona, al individuo, cómo piensa, cómo siente. En Juan capítulo 11, versículo 35, ante la tumba de Lázaro, y viendo el dolor de María y de Marta ante la muerte de Lázaro, la Biblia nos dice, el versículo más corto que hay en la Biblia, Jesús lloró. Claro, Jesucristo sabía que iba a resucitar a Lázaro. Minutos después ya Lázaro estaba en pie, caminando, comiendo, hablando con su familia y todo eso. Regresó de la muerte. Jesucristo lo resucitó. 4 días tenía Lázaro muerto. Y Jesucristo lo volvió a la vida. Entonces, ¿por qué lloraba si lo iba a resucitar? Lloraba porque le importaba a Jesucristo el dolor de María, el dolor de Marta, de toda la comunidad presente, gente que, los primos, sobrinos, tíos, que amaban a Lázaro y estaban llorando porque habían muerto. El dolor que produce la separación de la muerte. Y Jesucristo lloró porque ellos estaban llorando. Él lloró porque le importa el dolor de la gente. Dios llora con los que lloran. Sufre con los que sufren. O sea, la omnisciencia de Jesucristo, el poder que tenía de saber que iba a resucitar a Lázaro, no impidió que Jesucristo sintiera el dolor que los seres humanos sentimos, perdón, un segundito,
ante el dolor que producen la separación y la muerte. Esta compasión también se manifestó en actos más concretos, no en llorar, en actos concretos. Por ejemplo, en Jesucristo le devolvió la vista a muchísima gente ciega. A Bartimeo. El caso que para mí es más emblemático de ciegos que recuperaron la vista es el ciego del capítulo 9 de Juan. No solamente por las implicaciones que hay teológicas y deontológicas también en este milagro, sino porque Jesucristo con esto enfrentó las tradiciones de los fariseos y de los sacerdotes acerca del sábado, y él pasó por encima de ellas para hacerle bien a este ciego. Jesucristo también limpió leprosos. Ustedes saben que la lepra es una condena a la muerte civil y también a la muerte familiar y de todo tipo. Estaba vivo, pero se estaba muriendo, estaba cayéndose a pedazos el leproso. Y un leproso se acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Nadie se acercaba al leproso. Cuando el leproso entraba en una comunidad, tenía que vocear: inmundo, inmundo, para que todo el mundo se alejara de él. Entonces, cuando se acercó, iba voceando inmundo, pero caminaba hacia Jesucristo. Y todo el mundo se quitaba del medio porque nadie quería ser tocado por un leproso, porque también iba a ser inmundo. E iba a tener que esperar hasta la puesta del sol y todo eso para poder volver al seno familiar. Y cuando llegó donde Jesucristo, yo me lo imagino de rodillas delante de Jesucristo, el leproso le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, tú tienes el poder para limpiarme. En ti existe la capacidad para quitarme esta enfermedad que me está matando y que me dejó sin esposa, me dejó sin hijos, me dejó sin padre, sin madre, sin amigos, sin casa, me dejó sin nada, me despojó no solamente de la salud y me está despojando de la vida, sino que también me despojó de lo que yo amaba, de las personas que yo amaba, con las cuales yo me reunía, con las cuales me sentía vivo. Y Jesucristo vio todo el paquete. No solamente vio al hombre enfermo de lepra, muriendo de lepra. Vio al alma separada de toda su familia, a la persona separada de todo lo que amaba. Y Jesucristo extendió su mano y le dijo: quiero, sé limpio. Y lo tocó. Y el hombre quedó sano inmediatamente. Jesucristo resucitó muertos, sanó enfermos, liberó a endemoniados, puso a caminar a paralíticos. O sea, la compasión de Jesucristo no era una compasión de palabras, era una compasión de hechos, de acciones que tocaban y transformaban vidas. Eso, así se manifestaba la compasión de Jesucristo. Poniendo a Efesios capítulo 2, a Filipenses, perdón, hay una afirmación teológica muy profunda. Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, con tal de asumir el reto y el riesgo de pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, la deuda de la violación de la ley, del pecado, cuya paga es la muerte. Así que Jesucristo se despojó de su estatus de Dios en el cielo y vino aquí a la tierra, se encargó. Nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2 que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, la palabra griega que se utiliza para despojar es kenosis, que describe a alguien que teniendo todo el poder, absolutamente todo el poder, eligió voluntariamente no usarlo para sí mismo. Eso fue lo que Jesucristo hizo, se despojó. Y esto no es debilidad, Esa es la forma más elevada de fortaleza. Yo tengo poder para liberarme de ti, para atacarte, para destruirte, pero no lo utilizo. O sea, Jesucristo renunció
a privilegios legítimos por amor a otros. Y Juan 13 lo ilustra perfectamente. Jesucristo, siendo el excelso, el Hijo de Dios, decidió lavar los pies a sus discípulos porque él sabía quién era. Él estaba consciente de que él era Dios y que todos esos que no querían lavar los pies uno al otro eran simples humanos, mortales. Así que eso es poderoso. En la página 11, del deseado de todas las gentes, el linaje de White dice que la ley de renunciamiento por amor es la ley eterna para el cielo y para la tierra. La ley del renunciamiento por amor. Otra cosa es que Jesucristo era tremendamente valiente, tremendamente valiente. Ustedes quizás podrán pensar que sanar al ciego del capítulo 9 de Juan fue simple y llanamente sanarlo. Ve, lávate en el Siloé y vuelve. Lávate en el estanque de Siloé y vuelve y vas a tener tu vista. Pero fue mucho más allá. Cuando Jesucristo hizo lodo, escupió en el suelo, hizo lodo, estaba violando una norma rabínica que decía que escupir en tierra en sábado era pecado porque tú estabas haciendo mezcla, estabas trabajando. Y Jesucristo escupió adrede en el piso, en el polvo, hizo lodo con su dedo, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, o sea, ya con eso ya le estaba violando las normas rabínicas. Y le dijo, ve al Siloé y lávate. Pero para llegar al Siloé el hombre tenía que caminar más de 1 kilómetro o 2. Y eso estaba prohibido por la ley rabínica. Por eso es que en el libro de Hechos, capítulo 1, después de que Jesucristo asciende a los cielos, los discípulos que estaban en el monte, cuando estuvieron con Jesucristo en el monte, regresan a Jerusalén y se escribe ahí, camino de un sábado, porque era el monto máximo o la cantidad máxima de metros que tú podías caminar en un sábado. O sea, Jesucristo no solamente sanó al ciego, lo expulsaron de la sinagoga. Los rabinos lo echaron de la sinagoga porque él se declaró discípulo de Jesucristo. Y los rabinos eran discípulos de Moisés. Así que lo expulsaron y Jesucristo lo salió a buscar. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dijo, ¿quién es Señor para que crea? Y Jesucristo le dijo, pues el que habla contigo, yo soy. Y el hombre se arrodilló y lo adoró. O sea, Jesucristo le restauró la dignidad, no solamente la vista, sino también la dignidad a este ciego. Y como les dije, limpiar leproso implicaba tocarlos. Y eso era también un problema. O sea, Jesús, las acciones de Jesús no eran ni sentimentales ni indulgentes. Él expulsó a los mercaderes del templo con autoridad. O sea, cuando estaban... Mi hermana Mirta Félix, muy buenas noches, muy bienvenida. Cuando los mercaderes tomaron los alrededores del templo, los atrios del templo para vender, para cambiar, Jesucristo tomó cuerdas e hizo un látigo y los echó a todos. O sea, tampoco era indulgente Jesucristo. O es porque está vivo, está en el cielo. Entonces, hay otra cosa fundamental que yo quiero resaltar del carácter de Jesucristo en esta noche, y es su fidelidad. En él no hay variación, como dice Santiago 1:17, no hay en él variación ni sombra de cambio. Jesucristo no cambia, no se muda. Ese plan de salvación que se aprobó en el concilio eterno, desde antes de que Satanás pecara, de que Lucifer se convirtiera en Satanás en el cielo, pecando y llenando el mundo de maldad. Desde antes de eso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo establecieron el plan de salvación que se está cumpliendo al pie de la letra. Cada día muchísima gente le entrega su corazón a Jesucristo y firma su pacto eterno y de salvación con Dios. La elección de la fidelidad de Jesucristo no es pasiva.
Jesucristo pudo haberse ido en el Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Y Jesucristo asumió el riesgo y el costo y el dolor y el sufrimiento y la vergüenza y la ignominia de quedarse. Jesucristo asumió todo eso. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo pregunto, ¿por qué es eso importante para nosotros? Como una vez preguntó el doctor Pablo Perla, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bien, durante muchos siglos la humanidad ha proyectado sus propios temores, sus propios odios, ambiciones, ceguera y todos sus rasgos malos de carácter, los ha proyectado sobre Dios. Y eso no es así. Dios no es un Dios ni distante, ni arbitrario, ni punitivo, que anda buscando gente para castigarla. Cristo dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Dios no es una persona que anda buscando un motivo para vengarse de ti, para castigarte, para destruirte. No hace eso Dios. No lo hace. El carácter de Cristo desmiente totalmente esa imagen distorsionada que muchos ven. Porque inclusive dentro de la iglesia hay mucha gente que no entiende el carácter de Dios, su amor, su infinita misericordia, y que todo lo ve desde el lado de la justicia y no lo ve desde el lado de la misericordia. El Dios del universo llora con los que lloran, pero hay gente que no asimila eso. Entonces, en el sufrimiento personal, importa saber que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Así que el Jesús que lloró ante la tumba de Lázaro es el mismo que acompaña nuestras pérdidas. Dios está ahí. Vi una joven madre hoy en Facebook que acaba de perder la vida, esposa de un pastor. Y eso tiene, Dios está ahí con ellos. Quizás no entiendan el por qué, pero lo seguro es que Dios está ahí. Y hay algo importantísimo aquí también, perdón, tercero ya. El carácter de Cristo es el carácter estándar de nuestra vida. Y hay mucha gente que habla que utiliza mucho el texto de Palabra de Vida del Gran Maestro, página 47. Cristo espera con corazón adelante la manifestación de su carácter en su pueblo. Y de una vez piensan solamente en impecabilidad. Claro, no, todos tenemos que llegar a vencer el pecado. En el intento tenemos que estar cubiertos con la justicia de Cristo por si nos morimos antes de alcanzar la victoria definitiva. Pero lo que nadie piensa es que el carácter de Cristo también es humildad, también es fidelidad, también es valentía moral y también es ayudar a las personas. O sea, no es que yo me voy a subir en mi torre de marfil de mi propia santidad y desde allá arriba yo voy a mirar a todos con aire de superioridad. Hay que ser como Jesucristo. El carácter de Jesucristo es bajar y estar entre la gente, suplir sus necesidades. Si estás enfermo, yo te ayudo. Si estás hambriento, yo te doy comida. Si estás triste, yo te consuelo. Ese es el carácter de Cristo. Lo que pasa es que hay gente que solamente lo ve del lado de yo soy más justo que tú y eso no funciona. Entonces, los rasgos del carácter de Cristo no son solamente cualidades admirables de un gran maestro. No, que el maestro dijo que... No. Son la ventana más clara que tenemos al corazón de Dios. Conocer a Jesucristo, conocer los rasgos del carácter de Cristo, cómo es Cristo, es conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es comenzar a encontrar el norte de nuestra propia existencia. Y eso es fundamental. Como dice el pastor Bullón, conocer a Jesús es todo. Muchas gracias por acompañarme en esta noche. El martes próximo volvemos otra vez con Conociendo a Jesucristo. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.